Buenos días muchachos, en esta oportunidad vamos a iniciar el primer tema correspondiente al segundo parcial con las primeras aduanas habilitadas en Nicaragua. Esto a partir de la época colonial. Nuestro objetivo es reconocer las diferentes aduanas habilitadas en Nicaragua desde la época colonial, pero para ello tenemos que conocer qué es la palabra habilitada. Significa autorizado, encargado de los intereses del país para controlar, recaudar los tributos. Recordando temas pasados, decíamos que Andrés Niño descubre Realejo en el año 1522 y en el año 1529 surge su nombre de la palabra real, pero este fue fundado como puerto en el año 1532. Para el 27 de febrero de 1837, a través de la Ley Orgánica de Hacienda Federal de la República de Centroamérica, habilitaron como puertos mayores para el comercio de importación y exportación a San Juan de la Costa del Norte en el Atlántico y Realejo en el sur del Pacífico. Ahí podemos observar que ya autorizan a dos puertos, uno en el Océano Atlántico y otro en el Océano Pacífico. Cuando aquí ustedes observan que dice la Ley Orgánica de Hacienda, en esos años Nicaragua pertenecía a toda la República de Centroamérica, no estaba independiente como un país, sino que pertenecía a ese grupo llamado República de Centroamérica. Esto no fue Ya en el año 1850 se declara como puerto menor o de cabotaje a San Juan de la Concordia en el sur y el Coco en el norte. También declaran como puerto menor al Polvón. En este mismo decreto establecen el tráfico de efectos extranjeros libres de derecho desde lo que venía desde San Juan del Norte vía la línea de Granada, Masaya, Managua, Matiares, Nagarote, Pueblo Nuevo, que era La Paz, León, Chinandega, hasta el Realejo. Todo lo que pasaba por allí era libre de derecho, libre de impuestos. El puerto de San Juan de la Concordia en el Pacífico fue declarado puerto habilitado por el decreto del 20 de octubre del 51 y el decreto del 12 de noviembre del mismo año lo declara como puerto de salida o entrada igual al de San Juan del Norte vía el río San Juan y la Virgen a San Juan del Sur. Si ustedes ven, en el 50 lo habían declarado o decretado puerto menor a la Concordia, pero ya aquí en el 51 ya es un puerto habilitado y va ascendiendo. ¿Por qué? Porque va aumentando el comercio, va mejorando. Continuamos, en el año 53 se habilita Nueva Segovia para controlar la mercancía que entraba por el lado de Somoto. Para el 20 de diciembre de 1858, el entonces presidente de la República, Tomás Martínez, decreta que se traslade la aduana marítima del Realejo a la bahía de Corinto. En el año 1859 se establece en decreto la aduana de registro de los efectos venidos por tierra desde Costa Rica a San Juan del Sur. En la zona Caribe también contaban con oficinas aduaneras en los puertos del Coco, Cabo Gracias a Dios y el Bluff. En el año 1861 Corinto es declarado puerto de depósito. En el año 1864 se estableció que la importación marítima hacia Brooklyn
se haría por el puerto Greytown. En el año 1886 aparece como norma jurídica de Nicaragua en materia de finanzas públicas en el rango de resoluciones las ordenanzas generales de aduana y puertos. Esta aparece en la Gaceta en diciembre de ese año y en enero del 87. El presidente de la República de Nicaragua, considerando que una de las grandes ventajas que proporciona la aplicación de las ciencias políticas al gobierno de los pueblos es el uso de sistemas metódicos con reglas y principios fijos y con las facilidades posibles para conseguir eficazmente el objeto determinado que se propongan, que para poner los medios que deben conducir a ese resultado es indispensable informar todas las disposiciones, para lo cual en la parte de Hacienda Pública se está redactando un código con el propósito de que cuando se relacione con ese importante ramo forme un solo cuerpo que además de los preceptos legales contengan las reglas de inmediato y fiel cumplimiento. Y que mientras se termine dicho código, para evitar las dificultades que ocasionan en la práctica, y especialmente en el ramo de aduanas y puertos, los acuerdos y decretos dictados en diversas épocas, es urgente reunirlos en un solo cuerpo para facilitar la acción del fisco y el cumplimiento de los deberes que a sus agentes corresponde. Cuando aquí se está hablando que se está redactando un código, es el primer código Cauca, que se está realizando, que surge en el año 1000, en el 63. Y aquí dice que mientras se termine dicho código, ellos están haciendo esta ley, estas ordenanzas. Esta ordenanza dicta en lo que respecta al comercio en general, que el comercio por los puertos de la República podrán hacerlo los buques mercantes de cualquier nación, con sujeción a las leyes vigentes. Los buques extranjeros mercantes y las mercancías que conduzcan los capitanes, sobrecargos o contadores quedan sujetos, lo mismo que la tripulación, a las reglas presentadas en esta ordenanza, al pago de los derechos que fija su tarifa, a las penas que establecen y a todas las disposiciones que rijan al tiempo de arribo. Ningún buque que conduzca mercancías para la República podrá descargarla si no es en los puertos que expresamente estén habilitados para el comercio. Cuando algún puerto de los abiertos para el comercio exterior fueren ocupados por bandos, fuerzas o personas que no obedezcan a las autoridades de la nación, quedará de hecho cerrado para todo género de comercio. Ni las aduanas ni ningún funcionario admitirán documentos procedentes de oficinas o empleados que se hayan sustraído a la obediencia del gobierno, ni autorizarán ni despacharán nada para los mismos hasta que vuelvan las cosas a su anterior estado normal. Se considerarán arribados los buques desde que entren a las aguas territoriales de la República. El capitán quedará sujeto por el mismo hecho a las disposiciones de estas ordenanzas en cuanto sean aplicables. Si por falta de viento no pudiese entrar el buque al lugar del fondeadero, el práctico notificará al mismo capitán que deben acudir a la aduana a presentar la patente de navegación, y el comandante y el administrador nombrarán un guarda que permanezca a bordo para que éste vigile que no se bote lastre ni se haga desembarque de ninguna clase. Los buques extranjeros mercantes pagarán derechos de puerto, de tonelaje, de práctico, de faro y demás establecido a la época del arribo, salvo que se estipulara lo contrario. En lo que respecta a los parajes autorizados y seguridad para las operaciones del comercio y para los derechos del fisco, queda terminantemente prohibido el tráfico comercial por sitios que el gobierno no haya autorizado al efecto, y los infractores incurrirán en la responsabilidad establecida. Igualmente se prohíbe el comercio entre un puerto franco y otro no habilitado. Al buque o embarcación que condujera mercancías con ese objeto, al capitán o patrón y a los cómplices, auxiliadores y encubridores se aplicará
por quien corresponda las penas establecidas. Serán consideradas como operaciones de comercio exterior las que se hicieran desde un puerto franco a cualquiera de los habilitados donde exista aduana. Ya estamos en la parte de aduanas y puertos. Dice que las aduanas de la República tienen por objeto el despacho de mercancía y la liquidación de los impuestos establecidos, entendiendo además en los actos referentes a las otras operaciones comerciales comprendidas en esta ordenanza y en las nuevas disposiciones que dicten. Quedan fijadas las aduanas de la República en los puntos siguientes. Si ustedes se fijan, esto se parece al concepto de aduana, el que practicamos hasta hoy. Las aduanas fijadas por la costa del Océano Pacífico en Corinto y San Juan del Sur, por el Atlántico en el Cabo Gracias a Dios, por el río San Juan, costa del mismo Océano Atlántico en el Castillo, por la orilla del lago de Nicaragua, colindante con tierra firme en Granada. En el interior de la República existen además las aduanas terrestres de Chinandega y Nueva Segovia. La aduana de Granada en esta época es auxiliar de la de Castillo, para el objeto que se indique en la sección correspondiente. Por estas disposiciones se rigen los actos especiales que con ellas se relacionan. Declaran los puertos habilitados para el comercio en general, los de Corinto, San Juan del Sur en el Océano Pacífico y los de San Juan del Norte y Cabo Gracias a Dios en el Atlántico. Ahí van aumentando los puertos. A los puertos de Corinto y San Juan del Sur corresponden las aduanas de idéntico nombre. Ya tenían oficinas de aduana que se llamaban de igual manera. Para las mercancías que con destino a la República entran por San Juan del Norte, también existen las aduanas principales del Castillo y la auxiliar de Granada. En cuanto a la de San Juan del Norte, un capítulo especial denominado Zona Libre, que establecerá lo que sobre dicho puerto sea conveniente. Como conclusión, podemos observar que se habilitaron tanto puertos marítimos como aduanas terrestres, así como las oficinas. Cualquier duda que ustedes tengan, me pueden escribir al WhatsApp o llamarme a mi número. En la agenda correspondiente a la primera del segundo parcial están las indicaciones de las actividades a realizar. Muchas gracias.